lo que hemos organizado para la sesión de hoy es simplemente una introducción a cómo funciona el programa Grasshopper, ¿vale? No es un tutorial, sencillamente hice un modelo con algunos parámetros de uso bastante común, ¿vale? Y sencillamente pues iremos agregando cosas dependiendo de cómo nos vaya yendo el tiempo, ¿vale? Os comparto pantalla. Vale. Entonces, básicamente lo que hicimos fue diseñar un altavoz, ¿vale? En rinoceros, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es crear un patrón aquí, que es donde lo que sería la salida del sonido, ¿vale? Y este patrón lo vamos a hacer a través de Grasshopper. Grasshopper, seguramente ya lo sabéis, es un plugin que viene integrado en Rhinoceros a partir de Rhinoceros de Rhinoceros 5 y de Rhinoceros 6, perdón, del 6 y el 7, ya viene integrado, no hace falta instalarlo, ¿vale? Lo voy a ejecutar y sencillamente se crea o se abre una ventana emergente. Entonces, en Grasshopper yo lo que voy a hacer es escribir un algoritmo, ¿vale? Y Rhinoceros va a servir como una ventana de visualización, ¿ok? Todo lo que yo esté haciendo en Grasshopper lo voy a poder ver en Rhinoceros, pero no va a existir en Rhinoceros, ya lo veremos, va a ser como un holograma, ¿ok? Y todo lo que esté en la dimensión de Rhinoceros, todo esto que yo me diseñé acá, no existe todavía en Grasshopper, ¿vale? Yo tengo que llevarlo a Grasshopper para poder manipularlo, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es traer la superficie que yo quiero modificar, a la que yo le quiero agregar, crear este patrón, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es buscarme un elemento. Tenemos acá, bueno, varias pestañas. En cada una de ellas están todos los nodos organizados por familias y luego dentro de estas familias tenemos subfamilias, ¿vale? Y estos que están acá, esta primera pestaña que está acá, contiene lo que son los params, que sencillamente son como contenedores. Ellos no hacen nada, sino que sencillamente contienen datos, ¿ok? Pueden ser datos de Rhino o datos directamente de Grasshopper. Entonces, para yo poder pasar un elemento de Rhinos a Grasshopper, necesito un parámetro. Y tengo acá un parámetro de superficie, lo voy a poner acá y voy a empezar a construir nuestro algoritmo, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es traerme esa superficie, ¿vale? Y fijaros que viene de color naranja. Entonces, lo primero, eso es porque no tiene datos. Le voy a dar botón derecho, Set One Surface, y selecciono esa superficie que yo quiero empezar a trabajar. Ya no me aparece de color naranja, significa que él ya está iterando, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es coger todo esto de Rhino y lo voy a ocultar. No lo quiero ver, por ahora no lo quiero ver. No lo eliminé, sino sencillamente lo oculté, ¿vale? Y tengo esa superficie en color rojo que no la puedo seleccionar. Es una superficie que solamente existe en la dimensión de Grasshopper. Si la quiero pasar a la dimensión de Rhinos, entonces tendría que hacer un proceso, ejecutar un proceso, ¿vale? Pero mientras tanto, ella solamente existe en Grasshopper. Sencillamente, Rhinoceros me está funcionando como un visualizador, ¿ok? Vale, entonces, la idea, lo que quiero hacer es crearnos un patrón en una superficie plana o en plano. Me voy a crear unas curvas planas y las voy a mapear sobre esta superficie que me estoy trayendo de Rhinoceros. Y para eso vamos a utilizar un nodo que está aquí en la pestaña Transform, que se llama Map to Surface. Fijaros que todos los nodos tienen entradas y salidas. Ya vamos a ir viendo cómo funciona eso. Entonces, hay nodos que me piden unas cosas y me arrojan otras, y hay otros nodos que me piden otras cosas y me arrojan otras, ¿vale? Entonces, el Map to Surface me pide una curva que yo quisiera mapear en esa superficie. Ya veremos cómo funciona. Me pide una fuente, es decir, una superficie base, para el poder calcular. Él lo que hace es comparar la superficie base, aquí en source, es la fuente, ¿vale? Y la superficie de destino. Si ellas no tienen el mismo tamaño, él lo que hace es escalar esas curvas o modificar esas curvas para que calcen en las dos. Vamos a ver cómo se hace eso. Vale, para hacerlo voy a empezar primero con círculos. Entonces me voy a buscar un círculo y fijaros, voy a trabajar en la vista superior primero que nada, y fijaros que este nodo me crea un círculo que nuevamente solamente existe en Grasshopper. Ese círculo me pide un plano, es decir, una ubicación que él por defecto viene en el punto 0, 0 y en el plano XY, y tiene un radio de 1. Yo puedo modificar ese radio y esa ubicación, ¿vale?
Entonces, para ubicarlo, me voy a buscar un punto, ¿vale? Yo tengo aquí un nodo que me construye puntos. Yo sencillamente le indico coordenadas X, Y y Z y lo que hago es ubicarlo en el espacio. Entonces, primero que nada voy a ocultar el círculo. Fijaros que tengo una X en rinoceros. Esa X representa este punto. Si lo selecciono, se pone de color verde tanto en Grass como en Rhinos, ¿vale? Entonces, voy a variar esos valores de coordenadas para que veáis cómo funciona esto. Por ejemplo, si yo quiero que la X varíe entre el 0 y el 10, sencillamente le conecto este manejador que se llama Number Slider y lo muevo. A ver, le voy a poner aquí un máximo de 10. Y al desplazarlo, ese nodo se mueve, ¿ok? X unidades en ese sentido. Si yo quisiera también modificar las unidades o el desplazamiento en Y de ese punto, la ubicación en Y de ese punto, lo puedo hacer también, ¿vale? Entonces, si yo conecto ese círculo en ese punto, y lo voy a visualizar ahora, ¿vale? Yo puedo variar la ubicación de ese círculo. Entonces, para hacernos esos agujeros, nos vamos a crear una serie de círculos y sencillamente ubicarlos en esta superficie. Para hacernos una serie de círculos, o bueno, hasta ahora lo único que estamos haciendo es crear un único círculo, porque estoy creando un único punto. ¿Qué pasa cuando empiezo a trabajar con una serie de datos? ¿Vale? Y para eso tenemos acá una pestaña que se llama Sets, donde yo puedo trabajar con listas de datos, ¿vale? Y lo que voy a buscar es este nodo que se llama Series, que lo que hace es arrojarme una serie de números, ¿vale? Para mostraroslo, lo que hace, me voy a buscar un panel. Este panel es como si fuera una pizarra, ¿vale? Donde yo puedo ver lo que está saliendo de un nodo, ¿ok? Os lo muestro rápidamente, ¿vale? Y ese series lo que me está creando es una lista que va del 0 al 9, es decir, una lista de 10 elementos que tienen una separación de una unidad entre cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a conectar números en la entrada de series? Vale, si yo varío el step, lo que estoy variando es la distancia entre esos dos números, ¿vale? Entre un número y el siguiente, ¿vale? Si varío el count, y me va a crear un slider para eso, ¿vale? Lo que hago es variar la cantidad de elementos que hay en esa lista. Puedo hacer una lista más larga o más corta. Hasta ahora, todo esto son únicamente datos, ¿ok? Son datos numéricos, pero que no hacen nada físicamente. Esos datos se pueden convertir en radios, se pueden convertir en coordenadas, se pueden convertir en alturas o en lo que sea, dependiendo de dónde yo los conecte. Entonces, si yo saco un cable de acá y lo conecto en las X, fijaros que ahora tengo círculos en las X. ¿Vale? Tengo una cantidad de círculos en las X, ¿vale? Que dependen, o la separación de ellos depende de este step, de esa serie, ¿vale? Que es lo que me está variando esa distancia entre números. Y la cantidad de números la puedo variar con el count, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando yo ahora necesito una cuadrícula de puntos? Porque esa cuadrícula de puntos luego la voy a ubicar en mi superficie de destino. Entonces me voy a hacer otra serie en la Y, ¿vale? Y fijaros lo que ocurre. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Os explico rápidamente cómo itera el programa. Y para eso voy a agrandar un poco esta ventana. Y me voy a copiar esto. ¿Vale? Tengo mis dos listas de números. Una es más larga que la otra. Fijaros que la de arriba le puse un count de 18, es decir, tengo 18 elementos en la de arriba y la de abajo tiene 10. Y me está haciendo de esta forma. Entonces, ¿cómo itera el programa? Cuando yo, o en este construct point, en este nodo de puntos, se están combinando esas dos listas. Esas dos listas están entrando ahí y me están haciendo algo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vale, básicamente, el programa lo que hace es conectar el primer elemento de la primera lista con el primer elemento de la segunda. El segundo con la segunda, el tercero con la tercera, y así sucesivamente. ¿Vale? Y eso es exactamente lo que vemos acá en esta diagonal. Primero tengo el punto 00, luego tengo el punto 2,04, 2,04 y así sucesivamente. Hasta que una de las dos listas se acaba, ¿vale? Cuando una de las dos listas se acaba, el último elemento de la lista más corta se conecta con el resto de la más larga. En este caso, la lista más corta es la de Y. Es decir, en Y tengo un límite, tengo un tope, ¿vale? Y todos los elementos que están yendo a la X se están conectando a ese último elemento de la Y,
¿vale? Cuando yo invierto esto, hago más larga esta y hago más corta esta, pues tengo lo mismo, pero al revés, ¿vale? Ahora tengo más elementos en Y y tengo menos en X. Entonces, yo lo que quisiera hacer es sencillamente crearme una combinación de, bueno, de todos esos elementos para hacerme mi cuadrícula. Perdón. Y para eso voy a utilizar un nodo que está aquí que se llama cross-reference, ¿vale? Ya vamos a ver qué es lo que hace el cross-reference. Lo que hice fue interponer el cross-reference antes de esas listas, entre esas listas y el construct point. Y eso ya me genera una cuadrícula. Él lo que hace es combinar cada elemento de la primera lista con todos los elementos de la segunda. Y eso me genera una combinación múltiple, ¿vale? Si yo varío estos sliders, pues puedo variar, por ejemplo, si varío el de arriba, la step de arriba, varío la distancia de esos puntos en X, si varío la cantidad en X, pues varío la cantidad horizontal de esos puntos y así puedo variar el tamaño de mi cuadrícula, ¿vale? Ok, supongamos que esas ya son las curvas que yo quiero orientar en mi superficie. Perfecto, ya tengo casi todo lo que me pide el Map to Surface. El Map to Surface me pide una curva, una superficie base y una superficie objetivo. Mi superficie objetivo es la superficie que introdujimos de Rhino, que es esta que está acá. Entonces, esta la voy a seleccionar y la voy a poner en Target. Las curvas que yo quiero mapear son estas que están acá. Y mi superficie base la tengo que hacer. Y tengo varias maneras de hacerla, ¿vale? Si yo quisiera coger todos esos puntos, ¿vale? Y que no se salga ninguno y que esté todo parametrizado, yo lo que podría hacer es hacerme una caja delimitadora, una jaula delimitadora que me coja todos esos puntos y si yo aumento esa cantidad de puntos, esa caja delimitadora aumente su tamaño junto con ellos. Y para eso tenemos un nodo en la pestaña Surface que se llama Bounding Box. ¿Ok? Es una caja delimitadora. Entonces, la caja delimitadora, pues le va a conectar las curvas y fijaros que ahora tengo una pequeña caja, bueno, no es una caja, es un plano porque esas curvas son planares, ¿vale? Es una superficie, ¿ok? Así que aunque se llame Bounding Box, en este caso, como ese objeto es bidimensional, lo que me está creando son superficies en cada uno de ellos. Pero yo no quiero superficies en cada uno de ellos, yo necesito una superficie que me englobe todo. Y para eso lo que voy a hacer es cambiar el parámetro de ese Bounding Box y le voy a decir Union Box. Y ahora sencillamente tengo una caja que me está delimitando todos esos círculos. Y ese va a ser mi source, ¿vale? Si ahora vengo a mi vista perspectiva, veréis que tengo esos círculos ya mapeados en esa superficie, ¿ok? Pero esto me está generando algunos problemas, ¿vale? Fijaros que lo que hace es coger esa superficie, o bueno, lo que os comenté, él compara esa superficie base con esa superficie de destino y me adapta esas curvas a la de destino. Es decir, si la superficie base es más pequeña, él lo que hace es estirar esas curvas. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? Y lo vamos a ver mejor si nos vamos a la vista derecha. Fijaros que esas curvas están un poco ovaladas. Ya estoy perdiendo la geometría de esas curvas que tanto trabajé y que yo o mi cliente quiere que sean circulares, ¿vale? Y estoy perdiendo esa geometría. Entonces, yo lo que podría hacer es iterar acá y decir, bueno, ¿cuándo empiezan a ser circulares? Y darle unos valores y otros. Pero esto es muy poco eficiente. Esto es un trabajo, ¿vale? Y luego, si lo quisiera cambiar para otra superficie, pues tendría que volver a ajustarlo, ¿vale? Y el otro problema es que fijaros que las de los extremos, las circunferencias de los extremos, sobresalen en esta superficie, porque esta es una superficie recortada. Ella viene a partir, bueno, de un objeto que se le hicieron unos empalmes y el programa para hacer eso lo que hace es recortar esos bordes. Y por eso esto está sobresaliendo acá. Eso significa que cuando yo vaya a partir esa superficie de destino con esas curvas, me va a generar problemas porque me va a generar esos cachos que están ahí y eso no es lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear el ejercicio de otra manera, ¿vale? Supongamos, como yo necesito que mi superficie base, las dimensiones de mi superficie base, se asemejen lo más posible a las dimensiones de mi superficie de destino para que las curvas de mi superficie base se deformen lo menos posible, ¿vale? Lo que voy a hacer es descomponer mi superficie de destino, voy a averiguar sus dimensiones y a partir de ahí me voy a crear una superficie, ¿vale? Entonces, todo esto
lo voy a deshabilitar, ¿vale? Y me voy a traer únicamente mi superficie, ¿vale? Que la tenemos acá y necesito mi map to surface. Entonces este lo voy a coger y me lo voy a traer, ¿vale? Esto fuera y esto lo habilito, ¿vale? Entonces todo lo que está arriba, de hecho lo voy a mover más hacia arriba para que no nos moleste y voy a enfocar aquí, ¿vale? Ok, entonces estábamos diciendo que lo mejor para que esas curvas no se deformen es descomponer o averiguar las dimensiones de esa superficie de destino para crearme esa superficie base, ¿vale? Entonces, para eso en la pestaña Surface tenemos, bueno, varias familias. Una de ellas se llama Análisis, ¿vale? Y dentro de Análisis tenemos una que me calcula las dimensiones de una superficie, ¿vale? La voy a poner acá. Y fijaros que él sencillamente, yo le conecto una superficie, él me dice cuál es la dimensión U y cuál es la dimensión V, ¿vale? Si yo ahora me puedo crear un plano con esos dos valores, pues perfecto, ya tengo una superficie aplanada, ¿vale? Con esos tamaños. Y eso es lo que voy a hacer. En la misma Surface, aquí tengo primitivas y tengo acá un montón de herramientas para crearme figuras primitivas, ¿vale? Y tengo una que se llama Plane Surface, una superficie plana, ¿vale? Esa superficie plana me pide un tamaño en X y un tamaño en Y. Pues la U va a ir a la X y la V va a ir a la Y. Y fijaros que ahora mis tamaños se asemejan bastante, ¿vale? Es como que si hubiese cogido esa superficie curva y lo hubiese aplanado, ¿vale? Perfecto. Si yo ahora logro hacerme mis círculos ahí, perfecto, pues los puedo ubicar luego en mi superficie de destino y eso es lo que voy a hacer. Entonces, para hacerme mis círculos ahí que sean dependientes únicamente del tamaño de esa superficie, voy a utilizar un nodo que está aquí que se llama Divide Surface. Entonces, el Divide Surface, ¿vale? Él sencillamente me pide una superficie y él lo que hace es crearme puntos, ¿vale? En la dirección U y en la dirección V, ¿vale? Y fijaros, todos esos puntos que vemos acá son esos puntos que me está creando el Divide Surface. Entonces, si yo le conecto un nodo, un par de nodos ahí, tanto en la U como en la V, y yo varío esos valores, pues puedo variar esa cantidad de puntos que tenemos ahí, ¿vale? Entonces ya tengo los puntos, perfecto. Ahora lo que necesito, esto lo voy a aplicar un flatten, y lo que necesito es un círculo o un polígono, ya lo haremos también con polígonos. ¿Vale? Y tengo ya mis círculos ubicados en cada uno de esos puntos. Hice exactamente lo mismo de arriba. Me ubiqué mis círculos en mis puntos. Pues acá estoy haciendo exactamente lo mismo. El Divide Surface me arroja puntos, vectores normales y parámetros, ¿vale? En este caso solamente me interesa lo que está arrojando el points, ¿vale? Y por eso lo estoy conectando acá. Todo lo demás, por ahora no lo voy a utilizar. Perfecto. Entonces ya tengo mis círculos y lo que podría hacer es sencillamente llevar estos círculos para acá. Mi superficie de destino es la del inicio, la pongo en target. Y mi superficie fuente, ¿vale? Es este plane surface. Y cuando hago eso, perfecto, mis círculos se deforman muchísimo menos, ¿vale? Ya yo puedo cambiar esos valores, incluso podría cambiar esa superficie por otra y esto se adaptaría, ¿vale? Yo puedo cambiar estas cantidades en mi superficie base y puedo ver el resultado en mi superficie de destino. Vale, pero tengo el mismo problema que antes, que las de los bordes se están saliendo. Entonces, eso lo podría corregir de varias maneras. Una cosa que podría hacer sería sencillamente decirle que mi superficie base fuera un poco más grande, ¿vale? Entonces, podría coger este plane y escalarlo un poco, ¿vale? Pero lo voy a hacer de otra manera. Entonces, para hacerlo, voy a hacer un poco de zoom acá. Vale, para hacerlo, lo que yo necesito, bueno, a ver, si lo escalo, voy a volver a lo mismo. Probablemente voy a estar alterando las dimensiones de mi superficie base, por ende, se van a deformar mis curvas en la superficie de destino. Entonces, yo lo único que necesito es eliminar todos estos círculos del borde. Todos los demás están perfectos, pero yo quisiera poder eliminar esos círculos del borde. Y para hacerlo os voy a mostrar un par de nodos bastante interesantes, ¿vale? Entonces, para hacerlo voy a irme a Sets y tengo acá un nodo que se llama Cool Pattern, ¿vale? Esto lo que hace es
eliminar unos elementos de una lista a raíz de un patrón, ¿vale? Os muestro básicamente cómo funciona. Para eso me voy a traer esto que está acá, para hacernos una lista. Voy a habilitarlo y lo voy a poner aquí en list. Y para ver lo que hace, pues me voy a crear un panel para ver lo que está ocurriendo antes. Voy a cambiar el modo de visualización de esto para que lo veáis mejor. Y me voy a conectar otro para ver lo que está ocurriendo después, ¿vale? Entonces, él ya tiene un valor por defecto o un patrón por defecto. Aquí en Cool Pattern, él ya tiene, si pongo el cursor ahí, me dice false, 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 true, true, ¿vale? Falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Él lo que está diciendo es que los primeros dos valores son falsos, es decir, él los elimina. Fijaros que acá no existe el 0, en mi lista de destino no existe el 0, ni el 3,93. Pero los dos siguientes son true, true, son verdadero, verdadero. Es decir, 7,86 sí que existe y 11,7 sí que existe. ¿Vale? Nuevamente, 15,72 no existe, 19,75 no existe y estos dos sí existen. Y así sucesivamente. Esto es básicamente lo que esto está haciendo. ¿Vale? Yo ese patrón lo puedo manipular. Y para eso me voy a buscar un boolean toggle, que lo que es sencillamente es un botón con un booleano, ¿vale? Y lo voy a conectar uno y otro, ¿vale? Lo que estoy haciendo acá sencillamente es alterar ese patrón de eliminación, ¿vale? Entonces le estoy diciendo false, true, ¿vale? Es decir, el primero fuera, el segundo sí lo queremos, ¿vale? Lo tengo acá. El tercero fuera, el cuarto sí lo queremos y así sucesivamente. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si yo pudiera deducir cuáles son estos círculos y pudiera sencillamente eliminar esos puntos y hacerme los círculos en los puntos restantes, ¿vale? Ya me ahorraría ya eliminaría ese problema que tengo. Ok, para hacerlo necesito un cool pattern. Esto lo voy a coger y lo voy a poner aquí abajo. Entonces me voy a buscar un cool pattern, ¿vale? Y lo que necesito ahora es crearme ese patrón, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Lo primero que voy a hacer es averiguar la distancia de cada uno de esos puntos. Esto lo voy a ocultar y esto lo voy a mostrar. Necesito averiguar la distancia de cada uno de esos puntos al borde. Y los que estén más cerca, quiero eliminarlos y los que estén más lejos, quiero círculos ahí, ¿vale? Entonces, para hacerlo, me voy a buscar un nodo que me mide la distancia de una curva a un punto, ¿vale? Que se llama Curve Closest Point. Esto sencillamente, yo le doy una nube de puntos y una curva y él me dice qué puntos de esa curva son los que están más cerca a esta nube de puntos. Qué puntos pertenecientes a esta curva están más cerca de esta nube de puntos, ¿vale? Y la curva la necesito sacar de ese plane surface. Necesito las aristas de ese plane surface. Para eso voy a utilizar un nodo que se llama Brep Edges, ¿vale? El Brep Edges lo que hace es sencillamente mostrarme las aristas desnudas de una figura, ¿vale? De un objeto. Él me da aristas desnudas, aristas internas, y yo puedo trabajar con la que yo quiera, ¿vale? Me voy a conectar esto acá para que lo veáis. Y él me dice, fijaros que acá él me está arrojando 4 curvas, que son las 4 curvas de ese plano. Son las 4 aristas que me crean ese plano. Necesito unirlas, ¿vale? Entonces me voy a buscar un Join Curves, que es exactamente como el botón del puzzle de Rhino, y lo voy a conectar aquí en Curve, ¿vale? Y los puntos que yo quiero evaluar son estos que están acá, ¿ok? Entonces, ya yo tengo todo esto conectado. Esto lo voy a apagar. O bueno, no lo voy a apagar todavía. ¿Vale? Y acá este Curve Closest Point, además de decirme qué puntos de una curva están o son los más cercanos, me arroja distancias. Y con esto es con lo que yo quiero trabajar. ¿Vale? Esto sencillamente, estas son todas las distancias. Fijaros que hay un montón de distancias 0. Y luego tengo un montón de distancias X, son las distancias de cada uno de esos puntos a ese borde. ¿Ok? Vale, y yo ahora lo que quiero es decirle a esto, todas las distancias que sean más grandes que ceros, las quiero. Y todas las que sean 0,
no las quiero, ¿vale? Y para eso, lo que voy a hacer es, bueno, con eso me voy a crear mi patrón. Voy a comparar estas distancias con un valor X, ¿vale? Y lo voy a conectar en el cool pattern. Entonces, vale, me voy a ir aquí a matemáticas y tengo este elemento que se llama expresión. Y acá yo puedo escribir un script, ¿ok? Y lo que vamos a escribir es un condicional. Ese condicional lo que va a hacer es, lo que lo puedo hacer es decirle, compárame estas dos distancias. Si cumple el requisito, si la quiero, si no lo cumple, no la quiero, ¿vale? Él me pide una variable X y una variable Y. Esto le va a cambiar el nombre. ¿Vale? Las variables X van a ser esta y la variable Y, estoy cogiendo todos esos números y los estoy conectando ahí. Ahora necesito compararlos con la Y. Y con la Y voy a hacerme un slider que sea, por ejemplo, del 0 al 20 y lo voy a conectar ahí. ¿Vale? Y ahora necesito escribir el script. Este script es el que él trae por defecto. Voy a hacer doble clic y voy a entrar ahí. ¿Vale? Y lo que necesito escribir acá es un condicional. ¿Ok? Un condicional es sencillamente un sí, ¿vale? Si ocurre esto, quiero esto. Si no ocurre, quiero esto otro, ¿vale? Entonces voy a escribir acá if, ¿vale? Que es el condicional en inglés. If, si, paréntesis, X es mayor que Y, ¿vale? Si X es mayor que Y, compárame lo que entra en X y compárame lo que entra en Y, ¿vale? Si X es mayor que Y, entonces lo quiero. ¿Vale? 1 significa true. 1 y true son equivalentes y 0 y false son exactamente lo mismo. Entonces, si X es mayor que Y, lo quiero, 1. Y si no, 0. ¿Vale? Compárame X e Y, ¿vale? Si X es mayor que Y, lo quiero. Si no, fuera. ¿Vale? Y esto lo voy a poner acá. Y si me conecto un slider aquí, ¿vale? Fijaros que él me arroja valores entre 0 y 1. ¿Ok? Y ese es mi patrón, ese es mi pattern, ¿ok? Y ahora sencillamente voy a coger esto y lo voy a poner por acá. La lista que yo quiero evaluar son estos puntos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, voy a apagar un par de cosas para que se vea lo que esto está haciendo. Esto también lo voy a apagar y esto también lo voy a apagar, ¿vale? Y fijaros que si yo cojo ese slider y empiezo a aumentar su valor, voy reduciendo esa cantidad de puntos. Y lo que puedo hacer es controlar a partir de qué distancia o a partir de dónde yo quiero empezar a crearme puntos para luego crearme círculos en ellos, ¿vale? Una vez hecho esto, ya yo puedo conectar esos puntos a estos círculos, ¿vale? Esto lo voy a apagar, esto lo voy a mostrar. Y ya tengo mis círculos sí o sí dentro de esa superficie, ¿ok? Ya este algoritmo no solamente me funciona para este caso, me funciona casi para cualquier superficie, porque yo puedo meter cualquier superficie acá, ¿vale? Ya yo le dije que la superficie que yo le meta acá, no importa cuál, él me la subdivida, me crea un plano a través de sus dimensiones, ¿vale? Y sencillamente me va a generar todo esto. Entonces, esto que está acá, ya yo lo puedo usar en cualquier sitio. Ya hice el trabajo una única vez, que es la ventaja de este programa. Sencillamente hago el trabajo una vez y luego ya eso está parametrizado. Esto lo voy a borrar, ¿vale? Perfecto. Habiendo hecho eso, puedo sencillamente pues venir acá, me voy a poner en la vista derecha para que lo veáis. Y puedo variar pues la cantidad de elementos, puedo variar los radios, ya vamos a ir a variar los radios, puedo variar a partir de quién no quiero círculos, ¿ok? Esto se puede hacer de varias maneras, ¿vale? Pero esta es una que a mí me parece muy interesante, sobre todo por el uso de esta expresión, ¿vale? Que es un nodo que suele dar miedo porque uno cree que hay que programar, pero nada que ver, ¿vale? Esto yo no sé programar y si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Entonces, vamos a hacer ahora otra cosa. Ya yo tengo los radios de esas circunferencias. Esas circunferencias vienen con un radio por defecto, creo que lo mencionamos al inicio del algoritmo. Ese radio por defecto es de una unidad. Si yo me conecto un slider acá, ¿vale? Yo puedo variar esos radios, ¿ok? Pero yo ahora lo que quiero, esto es muy sencillo, ¿vale? Yo ahora lo que quiero es crearme una curva acá
y que los radios de esas circunferencias varíen dependiendo de qué tan próximos estén a esa curva, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme la curva. Me voy a venir a Rhino y me voy a crear una curva. Luego veréis que esa curva se puede modificar. Vale, voy a coger esto y lo voy a poner así. Lo siguiente que tengo que hacer, habíamos dicho que todo lo que yo haga en Rhino se mantiene solamente en Rhino, pues me lo va a traer a Grass. Esto lo voy a borrar. Me voy a buscar un param de curve y me voy a traer esa curva. Ya la tengo dentro de mi algoritmo. ¿Ok? Y lo que necesito ahora es, si yo quiero que esos círculos, el radio de cada una de esas circunferencias dependa de la proximidad que tengan a esa curva, yo ahora necesito medir la distancia de cada uno de esos puntos centrales a esa curva, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer. Para hacerlo voy a utilizar el mismo nodo que utilizamos antes, que se llama Curve Closest Point, ¿vale? En este caso esta va a ser mi curva y estos van a ser mis puntos, ¿vale? Y nuevamente lo que me interesa de ese Curve Closest Point es la distancia que esto me está arrojando. Vale, voy a coger esto y lo voy a poner un poco más acá. Vale, y si pongo un slider, un panel en la salida, vale, podemos ver todas esas distancias, la distancia de cada uno de esos puntos a esa curva. Os voy a mostrar los límites con este nodo de bounds. Podemos ver, esto sencillamente lo que hace es arrojarnos el valor más pequeño y el valor más grande, ¿ok? La distancia más pequeña es 0,022 y la distancia más grande es 42,29, ¿ok? Entonces, yo ahora lo que necesito, ya esto está haciéndome el trabajo, ya está midiendo cada una de esas distancias. Yo ahora lo que necesito es mapear esos valores, ¿vale? ¿Y qué significa mapearlos? Vale, yo ahora necesito convertir esas distancias en radios. Esas distancias en este caso van de 0,022 a 42,29. Y yo lo que voy a hacer, ¿vale? Bueno, me voy a buscar primero con qué lo vamos a hacer para mostraros exactamente cómo funciona. Necesito este elemento que es el remap, ¿vale? Los voy a remapear esos valores, ¿vale? Y necesito decirle hacia dónde. Y esto funciona, fijaros que las entradas son casi las mismas que el map to surface. Solo que esto lo hace con datos. Yo le digo qué valores yo quiero remapear, eso es lo que va aquí en value. Luego le digo cuáles son los límites de esos valores, ¿vale? Eso es lo que esto me está dando, este bounce me está diciendo cuál es el valor más grande y cuál es el valor más pequeño de toda esa lista de distancias. Y luego tengo un target, un destino, en qué yo quiero convertir esos valores, ¿vale? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una lista, y os lo escribo acá, que va desde el 20, perdón por la caligrafía, al 50, ¿vale? Pero yo necesito, un radio 20 es demasiado grande, ya vimos que ese radio de ahí es 1, ya este radio es 1, este radio es suficientemente grande. Entonces yo quisiera que esos valores se convirtieran en unos límites que fueran, por ejemplo, del 1, el 1 sería el valor más pequeño y el 5 el valor más grande. Él lo que va a hacer es decir que el 20 vale 1, el 50 vale 5 y todos los demás valores de esa lista, él los va a poner entre el 1 y el 5, en un valor proporcional a los que tienen la lista inicial, ¿vale? Eso es básicamente lo que esto hace. Entonces, en target, yo tengo que decirle en qué yo los quiero convertir. Y lo que voy a hacer es poner el valor más pequeño, por ejemplo, vamos a hacer un slider que vaya del 0.01 al, no sé, 5. Y ese va a ser mi inicio y este va a ser mi final, límite superior y límite inferior. Si yo ahora, esto lo voy a sacar de acá, y esto lo voy a copiar y esto lo voy a poner acá para que veáis qué es lo que está pasando al salir este proceso. Entonces, lo que está diciendo acá es 24,15 ahora equivale a 1,68. 21 equivale a 1,46. 18, 1,25. Y así sucesivamente. Lo que hice fue cambiar los límites de esos valores.
Y sencillamente lo que voy a hacer es sacar un cable de esto y conectarlo en radius, ¿vale? Y fijaros que ahora todos los tamaños de esa circunferencia varían dependiendo de la proximidad que tengan a esa curva. Que son demasiado grandes y se están intersectando, no pasa nada, pues varío mi límite superior. Que son demasiado pequeños y no los puedo ver, pues no pasa nada, varío mi límite inferior. Incluso lo que podría hacer es intercambiar estos valores y decirle que los que estén más cercanos a la curva sean más grandes y los que estén más alejados sean más pequeños. Le voy a dar un poco más de densidad a esto para que se vea un poco más claro. ¿Vale? Y fijaros que los que están más cerca de esa curva son más grandes y los que están más alejados son más pequeños. Yo esa curva la puedo modificar. Y eso se va a modificar con mi curva. Este algoritmo está linkado a mi curva, ¿vale? Y es exactamente lo que yo veo en mi superficie de destino, ¿vale? Yo esa curva incluso podría hacerme otra curva. Si lo que quisiera fuera una línea recta, pues lo que hago es hacerme una línea recta y lo introduzco acá en este curvo, ¿vale? Ya tengo todo parametrizado. Hice el algoritmo una única vez, ¿vale? Ok, lo siguiente que voy a hacer, bueno, antes de llegar casi al final, supongamos que os lo muestro, esto tendría muchísimas aplicaciones, pero os lo muestro acá, que creo que es donde se ve más interesante, o bueno, os lo muestro acá. Supongamos que yo no quiero círculos, o estoy indeciso entre círculos y polígonos, ¿vale? Pues vamos a buscar un polígono. Polígono. Polygon, aquí. ¿Vale? Y el polygon funciona muy parecido al círculo, pero es un poco, bueno, tiene un poco otras características. Yo le puedo decir la cantidad de segmentos y le puedo decir si quiero las esquinas redondeadas. Con segments le digo cuántos segmentos tiene y con filer radius, qué radio de redondeo queremos, ¿vale? Entonces, si yo sencillamente saco una bifurcación de este cable y lo conecto aquí en plane, tengo esos polígonos en cada uno de ellos. Y si sencillamente saco una bifurcación de este cable y los conecto acá, pues ahora tengo esos polígonos. Y me voy a conectar un slider que me pueda variar la cantidad de lados que tienen esos polígonos. Y en un abrir y cerrar de ojos, yo tengo triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, etcétera, ¿vale? Y si yo esto ahora vengo acá y lo conecto en source, entonces, en mi resultado, en mi superficie resultante, ¿vale? Tengo ahora esos polígonos, ¿ok? En lugar de los círculos. En un abrir y cerrar de ojos cambié todo el diseño de mi algoritmo o de mi superficie, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Esto conectarlo y desconectarlo es bastante pesado, aunque, bueno, sí, porque somos flojos y no queremos hacer este movimiento con el ratón. Entonces, lo que voy a hacer es buscarme un filtro. ¿Ok? Me voy a venir a Sets y aquí en las herramientas de árboles tenemos lo que se llama un Stream Filter. Esto lo que hace es como si fuera unas vías de tren, ¿vale? Cuando yo tengo dos vías de tren que se unen en un punto, yo tengo un elemento que no sé cómo se llama, que sencillamente lo que hace es decirme qué tren de cuál de las dos direcciones yo quiero que vaya en la dirección final, o como si fuera una válvula. Verlo como lo queráis ver. Y esto, sencillamente, lo que hago es controlar eso, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero es mis círculos y mis polígonos. Esos son mis dos streams. Y la salida, ¿vale? Va a ir a curve. Esto lo va a apagar y esto lo va a apagar. Y el gate, acá, si le conecto un slider, fijaros que tengo stream 0 y stream 1. Si me conecto un slider, que sea entre 0 y 1, y varío ese slider, puedo variar ese diseño, ¿vale? Incluso si me acerco mucho a esto, puedo agregarle más entradas, ¿vale? Y podría ponerle más diseños. Podría incluso venirme acá y cambiarme la curva y ponerme un stream curve aquí, ¿vale? Y variar entre dos curvas para que mi cliente lo único que tenga que hacer es mover esto, ¿vale? Por ejemplo. ¿Ok? Y luego, sencillamente, pues tenemos todos los demás parámetros que podemos variar. Por ejemplo, la densidad en la dirección U, la densidad en la dirección V,
etcétera. Vale, hasta aquí todo genial. Lo único es que esto, hasta ahora todo lo que he hecho son curvas, ¿vale? Esas curvas, si me las voy a llevar a Rhino como curvas, bueno, las puedo utilizar para cortar, pero creo que es bastante fastidioso. Si ya me puedo llevar esa superficie recortada acá, genial, me ahorro un montón de tiempo y eso es lo que voy a hacer. Para eso voy a utilizar un nodo que se llama Surface Split, ¿vale? La superficie que yo quiero romper es la superficie inicial, que es la que va aquí conectada en Target, y las curvas con que yo la quiero romper son estas de acá, ¿vale? Esto aquí se tranca, se pone un poco más lento. Espero que no se cierre. Vamos a cruzar los dedos a ver si podemos terminar. Vale, a ver si lo logra. Antes de tener el... Vale, perfecto. Antes de tener el Meet abierto me lo hacía perfecto. Así que el Meet creo que se está comiendo la RAM. Vale, esto lo voy a apagar. Y ahí tengo esa superficie, pero no la tengo recortada. Esto sencillamente lo que me está arrojando son fragmentos, ¿ok? Todos esos pedacitos de superficies los tengo acá, ¿vale? Todo eso, cada uno de esos triangulitos me está generando una superficie y además se me está generando la superficie de esa superficie inicial sin los triangulitos. Todo eso son pedazos de superficie. Entonces yo necesito ahora aislar la superficie que me interese. La superficie que me interese es la más grande sin las superficies de los triangulitos, ¿vale? Para eso tengo que averiguar cuál es cuál, para luego aislarla, ¿ok? Si quiero averiguar cuál es cuál, yo sencillamente puedo evaluar su área y voy a utilizar este nodo que se llama área, ¿vale? Ese nodo que se llama área me arroja el centroide o el centro de una superficie y me arroja su área. Si yo conecto esto acá, tengo todos esos valores de áreas, ¿vale? Y fijaros que la primera es considerablemente más grande que el resto, ¿ok? Entonces, la primera probablemente, bueno, seguramente representa el pedazo de superficie que me interesa a mí. Ahora lo que necesito es sacar ese elemento cero de esta lista, ¿vale? Y aislarlo. Y para eso me voy a buscar un nodo que está acá que se llama list item, que lo que hace es sacar un elemento de una lista, ¿vale? Si conecto esto acá, para que lo veáis rápidamente, ¿vale? Él lo que está haciendo es sacar el elemento 0 de esa lista. Él ya viene con 0 por defecto. Le voy a poner un slider aquí en el index. Y si yo muevo eso, pues estoy sacando el índice X de esa lista. Acá estoy sacando el índice 5, el índice 6, el índice X, ¿vale? En este caso a mí me interesa el índice 0, ¿ok? Y el índice 0 viene de aquí, es el fragmento 0 de esta lista, ¿vale? Si ahora apago esto, ya tengo mi superficie recortada, ¿ok? ¿Vale? Y de igual manera, siempre puedo volver atrás y reorganizar o cambiar los parámetros que yo quiera. Ahora, si me la quiero llevar a Rhino, le doy botón derecho, Bake. Y él me pregunta, ¿dónde la quieres guardar? Estas son las capas que yo tengo en Rhino. Pues la quiero en esta capa que se llama Resto. Le voy a decir OK. Y esto lo voy a apagar. Y ahora eso está en Rhino. Yo ahora puedo seleccionarlo y puedo aplicarle herramientas de Rhino, ¿vale? Voy a volver a mostrar todo lo demás aquí. Y me voy a ocultar esto que está acá. ¿Vale? Y ya tenemos ese resultado, en donde en cualquier momento yo puedo volver a Grasshopper y editar esa forma, ¿ok? Que es lo más, bueno, es lo más interesante de este programa.